Pásame, por favor, para proyectar mi presentación. Eh, Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos están siguiendo, no importa el horario en que lo hagan, el día en que lo hagan. Bienvenidas, bienvenidos a esta pequeña sesión de introducción o narrativa basada en datos, visualización e infografías. Agradezco muchísimo su tiempo. Les prometo que esta sesión va a ser de mucha utilidad y seguramente les va a gustar lo que en esta tarde les voy a compartir. Esta sesión es una sesión breve que básicamente está enfocada a que quienes nos puedan estar sintonizando, pues vean, conozcan algunos de los elementos más básicos de la comunicación basada justamente en información obtenida o extraída a partir de datos. Esta información, bueno, básicamente la pueden encontrar en los portales de SocialTIC y Escuela de Datos eh, como parte de un proyecto justamente de capacitación en estos temas. Mi nombre es Sergio Araiza, mi arroba en Twitter es Mexflow, y si tienen una pregunta, no importa el momento en que la tengan, siempre pueden enviarme un tweet y con todo gusto les voy a poder apoyar, ya sea de manera virtual o bueno, como mejor sea el caso. Reitero, esta es una sesión bastante corta, muy relajada, así que tomen asiento, prepárense una buena comidita si es que tienen la oportunidad y bueno, disfruten de esto. Inicio mencionando algunos de los elementos que vamos a ver antes de formalmente empezar con la presentación. La idea primordial es que quienes estén en esta sintonía pues puedan absorber algunos de los principios de la comunicación digital o la nueva comunicación que se está dando, sobre todo con estos procesos o con toda esta publicación que ahora se está dando de datos, mucho en esta línea de transparencia, acceso a la información, publicación de grandes cuerpos de información y otros tantos, para que quienes consumen esto puedan simplemente empezar a producir algunos otros salidas o tengan nuevas maneras de interactuar o de comunicar esos datos. Entonces, bueno, pues primordialmente vamos a iniciar con un pequeño elemento. Voy a presentarme un par de slides para hacer esto un poquito corto. Primordialmente, para manejar datos y para manejar información, siempre tenemos que saber y reconocer cuáles son nuestras capacidades, pero también nuestras debilidades. Y esto no necesariamente es algo malo, por el contrario, yo diría que es lo mejor que podemos hacer. Para ser honestos, yo, por ejemplo, soy ingeniero de formación. Mi lado técnico me permite estar en contacto con muchas herramientas justamente para procesar datos, pero definitivamente algo que no sé hacer es la parte de diseño gráfico o hacer narrativa. Si acaso por ahí puedo tal vez intervenir un poquito en este elemento de scout que ven en su pantalla. Y es que, como les decía, reconocer nuestras capacidades y debilidades, sobre todo también cuando estamos trabajando en grupos o colectivos o cuando interactuamos con más personas de cualquier perfil, nos permite también saber en quién podemos confiar o cómo podemos apoyarnos entre estos grupos o estas redes, precisamente para mejorar nuestro trabajo. Así que si nosotros vamos a iniciar o vamos a trabajar con cuerpos de información, pero también queremos darle salidas gráficas, salidas puntuales, pues tenemos que ubicarnos en alguno de estos perfiles. Y se los cuento brevemente. El narrador o narradora simplemente es aquella persona que sabe, a mí me gusta decirlo de esta forma, sacarle jugo a los datos, que sabe contar esta historia o que sabe trasladar los datos a un tono mucho más amable, dejándolos de lado
o aleja la frialdad del número, los porcentajes, bueno, pues tal vez encuentra una manera, reitero, mucho más atractiva, simple, pero también muy adecuada de contar esta información. El Scout particularmente es un perfil que a mí me gusta mucho, de vez en cuando me toca hacerlo. Eh, este perfil que es donde están los datos. Es que créanme, en esta tan abierta de tantos datos y de tantos cuerpos de información, es muy difícil estar al tanto de dónde está la información, no solo porque puede llegar a moverse o puede llegar a desaparecer por los cambios, por los servidores, por lo que ustedes quieran. Una persona que tenga esta capacidad de saber, de reconocer qué información es valiosa, dónde está y cómo obtenerla, créanme, en equipos multidisciplinarios puede ser todo un perfil destacado. Sigo adelante, pues el analista, y aquí no hay mucho que explicar, realmente es la persona que sabe cómo, yo le digo, torturar a los datos hasta que digan lo último, y es que esta persona a través de su conocimiento, le va a ir dando nuevas caras, le va a ir sacando los porcentajes, los números de los que yo hablaba al principio, pero más con este perfil un poquito duro, un poquito más basado en el número. Por eso, si se dan cuenta, la diferencia entre quien hace la narrativa y quien hace la labor de análisis de la base, pues tienen como elementos encontrados. Si bien obtiene el número frío, el que está del lado de la narrativa, le va dando una cara, reitero, mucho más amable, mucho más humana a veces del mismo dato. Y bueno, seguimos adelante, tenemos al ingeniero o la ingeniera que pues con su conocimiento puede manejar la información de una manera mucho más ágil, sin necesidad de pasar por algunos sistemas tortuosos o lentos que evitan su procesamiento. Sobre todo piensen que cuando hablamos de una base de datos o cuando hablamos de información, estamos hablando de cuerpos de varios miles o cientos de miles de registros. Entonces, nada, este perfil es bastante útil, reitero, sobre todo si es que tienen información bastante grande o bastante compleja. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos a quien hace la parte de diseño gráfico y que le da sentido a la salida de la información, la enchula. Si se cuenta, todos estos perfiles resultan ser bastante complementarios, resultan ser bastante interesantes, en donde las debilidades de uno se complementan a través del perfil de otro, y muchas veces cuando no hacemos este pequeño ejercicio de reflexión, cuando no hacemos esta introspección sobre qué es lo que yo sí y qué no puedo hacer, no nos damos cuenta que siempre va a existir alguien enfrente de nosotros que nos pueda ayudar en alguna de estas etapas, o tal vez nosotros mismos podemos o hacemos la función de dos de estos perfiles, pues porque así se nos da, o porque definitivamente no es tan complicado o es más sencillo cumplir alguno de estos roles. Entonces, si se dan cuenta, esto es solamente el preámbulo de un proceso que a veces puede ser complejo, a veces puede ser mucho más sencillo, todo depende de que sepamos, que logremos formar equipos con quienes nos van a lograr ayudar. Estos equipos multidisciplinarios, como les decía, finalmente desde cada uno de los perfiles cumple o aporta algo específico a estos grupos. Si observan esta presentación, si observan en su pantalla, pues podrán darse cuenta que cada uno, la narradora, el scout, el analista, los ingenieros y quienes hacen diseño, le van dando un sentido muy específico a la información. Recuerden, seguimos hablando de datos pensados o planeados para que tengan una salida, para que cuenten algo, para que sea mucho más sencillo de digerir. Y aquí, haciendo un repaso muy breve, cuando hablamos de cómo los arreglo, qué dicen los datos y qué harás con los datos, hay que pensar que estas son etapas de un proceso que muchas veces de manera secuencial tiene distintos tipos de decisiones o caminos que se pueden tomar. Por ejemplo, la narradora o el narrador, pues básicamente le va sacando, como les decía, la historia a partir de los datos y empieza a contar algo con ellos.
y también tiene o aporta mucho en esta idea de cuál es el mejor producto o cuál es la mejor salida que le pueden dar a la información. Tal vez un ingeniero se queda en las primeras dos etapas, tal vez cuando hablamos de arreglar los datos tiene que ver con esta idea de limpiar la base de datos o generar cruces de información entre dos cuerpos distintos. Vamos, es un perfil, reitero, mucho más técnico, y el analista pues está en las primeras dos etapas. Esto es solamente para mostrarles más o menos cómo interviene o qué es lo que hace cada uno de estos perfiles. Sigo adelante y cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de salidas, sin importar el producto o el insumo que le da vida a, en este caso, infografías o cualquier otro elemento, pues un elemento súper básico de la comunicación. Tenemos que pensar de manera estratégica y para ser estratégicos tenemos que conocer perfectamente bien a nuestras audiencias. Y para eso este pequeño flujo que nos ayuda un poco a responder algunas preguntas que tal vez nos hemos hecho, pero no hemos logrado responder de la manera más asertiva. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro objetivo de comunicación y qué queremos lograr? De pronto, cuando hacemos campañas de difusión o cuando tenemos alguna clase de salida a nivel de comunicación, debemos de plantearnos perfectamente qué es lo que queremos hacer, si queremos impactar, si queremos solamente dar a conocer, si eventualmente quienes están inmersos en un mundo mucho más activista, pues queremos llamar a la movilización o al apoyo de una causa. Bueno, tenemos que definir claramente qué es lo que queremos lograr, porque también eso nos va a dar pie sobre quién o quiénes son las personas con quienes nos debemos de comunicar. Y ahí, si se dan cuenta del lado derecho, en la parte inferior, pues pueden ver tres preguntas que resultan importantísimos para esta etapa. Uno, ¿quiénes son esas personas? ¿Dónde están? ¿Cómo interactúan? ¿Están en determinada red social o tal vez no usan redes sociales? Porque también puede ser el caso. ¿Y qué les importa o cómo es la manera en la que ellos interactúan? ¿Qué les importa a estas personas para que de alguna manera puedas llamar su atención? Y por último, pues viene las preguntas de qué debemos comunicar y a través de qué medio, pero si se dan cuenta, una va ligada al otro. Entonces, elementos que, reitero, tal vez podrían parecer básicos, que de alguna manera algunos ya hemos experimentado, pero tal vez no nos hemos puesto o no nos hemos detenido un instante a pensarlo más profundamente. Esto simplemente es un pequeño preámbulo de la salida de los datos. Ahora, un poquitito de teoría sobre la salida, ya pensando en visualización de datos, pensando un poquito más en esta idea de infografías. Y para que una infografía tenga sentido, para que una infografía genere valor, pero sobre todo genere impacto, tenemos que pensar en el usuario, siempre pensar en el usuario. A través de la infografía, simplemente pensar que una infografía es y será la manera mucho más amable, mucho más digerible de consumir información que resulta ser compleja. Por eso es importantísimo ir degradando la información al punto en que no se requiere un conocimiento técnico del área o del tema para poder entenderlo. Y si se dan cuenta, este pequeño diseño lo que hace es tratar de llevarnos por ese camino y quién y cómo interactúan en esos grupos. Si lo leemos de izquierda a derecha, desde el círculo inferior, ubicado a la izquierda, podremos darnos cuenta de una secuencia. Uno, tenemos sí el insumo principal, que son datos, y ahí entendiendo datos como cualquier fuente de información, pública, privada, información que está estructurada o no, papeles, fuentes diversas, es más, entrevistas, todo eso eventualmente se convierte en datos, en el insumo principal de esto. Cuando hablamos de filtro, estamos hablando del proceso de análisis. Bien, ya tengo los insumos, ahora qué es lo que me dicen esos insumos y cómo le saco provecho a toda esta data, todos estos datos que tengo frente a mí. ¿Qué es más importante? ¿Qué no es tan importante? O cómo priorizar todo lo que voy encontrando en el camino. Sigo adelante y aquí es donde ya empezamos a interactuar con dos perfiles. Tenemos el perfil de usuarios que no son tan especializados y que definitivamente habrá que digerir o transformar la información inicial
para que pueda ser más amable, pero también tenemos del otro lado a usuarios que son altamente especializados en el tema que yo quiero proyectar y que seguramente les interesarán más bien las primeras dos etapas, que son los datos crudos y también los filtros, el cómo llegamos a los análisis. No se preocupen, ese teléfono que escuchan es parte del equipo que estamos esta tarde en esta sesión. Ojalá que esto no sea parte de una llamada, de una pregunta que seguramente se están haciendo. Si es así y si están apoyándonos, pueden hacerlo en vivo a través del chat que está en su sistema. Con todo gusto podemos interactuar. Sigo adelante y hacia la cuarta etapa, en la parte superior, pues tenemos las historias. Cuando hablo de historias o narrativas, tenemos que pensar en que no es lo mismo proyectar un porcentaje o un número crudo, frío, hablando de 23%, 40%, cualquier número, que darle un contexto específico y de alguna manera ir planteando una secuencia de eventos, cómo llegamos a ese número, pero además tratar de que ese número se incorpore, se una a toda una secuencia de instrucciones o de elementos que te permiten entender el dato, no solamente leer el dato. Ahorita lo van a ver en un par de ejemplos que tengo más adelante en esta presentación. Sigo y aquí tenemos que pensar en qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos lograr. Por ejemplo, quiero que determinado grupo entienda una idea. Bueno, las infografías sirven para exponer la información, funcionan bien para generar una primera reacción y las maneras o los formatos más utilizados, pero que también son mucho más fáciles de realizar para quienes estamos produciendo contenidos, es una gráfica simple, las gráficas que todo el mundo ubicamos, gráficas de pie, gráficas de barras, por ahí hay alguna imagen que tenga alguna clase de contexto o que impacte a la audiencia, y infografías chiquitas, pequeñas, bien dosificadas, que a lo mejor capas de complejidad o de muchas capas de datos. Y hacia abajo podemos llegar hasta el máximo nivel de detalle, que tiene que ver con esta idea de provocar y construir un entendimiento mayor en mis audiencias, que inclusive ya estén pensadas en algunos elementos dinámicos como bases de datos o visualizaciones que ya, reitero, tienen muchas más capas de información y que requieren de un poquito más de tiempo para poderlo analizar. Estas tres etapas, entender las ideas un poquito a nivel superficial, entender ya un poquito más a profundidad qué es lo que pasa y entender el detalle. Son tres elementos que tenemos que pensar cuando estamos hablando de salidas gráficas. Pero en presentar también vamos subiendo el nivel de compromiso y algunos elementos que van adheridos a esto. Por ejemplo, pero si puede ser mucho más difícil sí presentar la causa, pero también explicarla, lo cual requiere ya otra capa de información, también requiere mucho más trabajo por parte de quienes están produciendo el contenido, porque no solamente es presentar el dato, es también empezar a darle un orden, tener todo un antecedente o un historial de la información. Entonces, esta gráfica me gustaría mucho que quienes están realizando o están empezando a experimentar con el proceso de visualización de infografías, lo tengan muy en mente. Puede ser, uno puede iniciar desde lo más básico, lo más sencillito, y eso no está mal, y poco a poco ir avanzando en elementos un poquito más complejos.
siempre importante dimensionando que todo esto genera más complejidad, pero que también requiere mucho tiempo para este proceso. Entonces, importantísimo que ustedes mismos tengan esto presente. Me voy a saltar esta pequeña parte, que es como una pequeña secuencia de para qué y cómo funciona cada una de las gráficas. Eventualmente, si ustedes lo quieren, lo voy a ir mencionando en las presentaciones, en los ejemplos que tenemos. Aquí empezamos ya con algunos ejemplos que resultan útiles para ir liberando y empezar a entender cómo es que la comunicación y los datos empiezan a unirse. No son dos áreas alejadas, no son dos áreas que no interactúan. Vamos desde elementos simples, pero que generan valor y que provocan impacto. Esto les contextualizo un poco. Son dos campañas que se realizaron en dos momentos totalmente distintos. La primera, la de izquierdo, es una simbología de un movimiento que acompañó, o más bien, sí, que un movimiento este diseño prácticamente abanderó un movimiento en México hace un par de años, que es No Más Sangre, entendiendo el contexto de violencia que se estaba dando en el país, entendiendo todo el tema de desaparecidos y bueno, muchas otras capas de la sociedad que estaba pasando. Bueno, pues un grupo de ilustradores, particularmente moneros, hicieron este diseño tratando de mostrar y de decir, hey, basta. Es bastante claro, si se dan cuenta, no requiere tanta interpretación, realmente es un mensaje muy directo. Y una de las cosas que fue interesante de esta campaña, que además prácticamente no es que se gestara con ese propósito, pero al final así fue, una campaña mucho más compleja, es que quienes tenían o quienes participaban, inclusive quienes copiaban y replicaban este símbolo, era un mensaje bastante claro en el que te sumabas a un acto de paz. Decir, hey, yo ya estoy cansado de la violencia y por lo tanto yo no quiero más sangre, era también una manera de decirlo con este símbolo. Y particularmente esto se podía ver en las calles, a través de gente que pegaba esto en sus vehículos, como una estampa, gente que lo ponía en sus ventanas, gente que lo ponía en sus negocios. Era una manera de sumarse a una causa con un simple y sencillo mensaje, un símbolo que te demostraba unión y solidaridad alrededor de un tema. Del otro lado, del lado derecho, en este símbolo color negro, pues tenemos un mensaje que está oculto, pero que también es igualmente importante e impactante. Si ustedes lo observan de primera mano, tal vez sin observarlo a detalle, podrán pensar que esto es una rosa, una flor, porque de hecho de alguna manera el mensaje está diseñado así. Pero cuando empezamos a entender un poquito el origen de esto, empieza a tomar también otro sentido y es ahí donde genera el impacto. Les comento, este símbolo, este gráfico que ven, forma parte de una campaña en contra de la mutilación genital femenina en las zonas islámicas hace ya un par de años. Si ustedes ahora se fijan a detalle, podrán observar, pues sí, que ahí tiene una representación importante. Algunos podrían a partir de aquí desencadenar muchas otras capas de entendimiento, pero si se dan cuenta, esto es simplemente el detonador. Este símbolo nos permite entrar en la reflexión sin ser complejo, sin ser cargado ni nada por el estilo, solamente entendiendo el contexto de por qué viene esta representación. Y de ahí que quienes les interese, pues empiezan a indagar un poco más. Ambos elementos, No Más Sangre y la rosa, tienen como origen, o más bien como propósito, comunicar a partir de un elemento simple y que de eso, quienes así lo decidan, se puedan enganchar con la causa o puedan empezar a documentarse un poco más en cada una de estas acciones. Esto es, reitero, símbolos muy específicos. Ahora, cuando empezamos a comprar información, recuerden, estamos hablando de infografías también, pero de mensajes, símbolos, cómo interactúan cada uno de estos elementos y cómo podemos llevar la comunicación al siguiente nivel. Símbolos más indicios igual a un mensaje poderoso. Esta
no diría yo que es una infografía, más bien este cartel, este póster, en una primera instancia, sí, cada uno de nosotros podremos realizar diferentes interpretaciones, pero la parte interesante es cuando empezamos a darle un poquito más de contexto y un poquito más de tiempo a cada una de estas imágenes. Y detalle, cada uno de estos símbolos que tienen aquí es una representación de un animal marino que está sufriendo alguna clase de merma en las condiciones de su entorno, en las condiciones eh, en donde viven, por la contaminación que se está dando en el océano. Y aquí es donde entra justamente la representación basada en basura. Si ustedes observan por ahí, más o menos al centro de la imagen, podrán encontrar una estrella marina o la representación de una estrella marina a partir de colillas de cigarro. Ya desde ahí este mensaje es bastante impactante. Por ahí también podrán ver la similitud que tiene que ver algunos envases de bebida, de refresco, con algunas clases o alguna especie específica. Por ahí también tenemos papel, plásticos, vidrios, entre otros. Esto es justamente una campaña que se realizó para generar conciencia en torno a la contaminación que se está dando en la zona mediterránea por desechos y basura que se tira cerca de las playas. Eh, si se dan cuenta, esto tiene que ver mucho con capas de datos que se está entregando, también genera impacto, pero el elemento importante, más allá de lo que quiera comunicar, tiene que ver con la creatividad, con la imaginación. Y esto no se da de la noche a la mañana, tiene que ver con mucha experimentación, muchas etapas de estar probando elementos y bueno, al final del día se puede llegar a un mensaje y a una fórmula, llamémosle. Otro elemento que funciona bien a nivel de la recepción de la información, no tanto desde la creación, me gustaría que quienes están observando esta sesión primero lo vean como consumidores y después se cuestionen el cómo llegar a esto. Eh, la comparación inmediata, uno de los elementos más importantes y que además a nivel de recepción del mensaje es de lo más rápido que podemos hacer. Y esta campaña a mí particularmente me encanta, porque además debo confesar, no le digan a nadie, que soy un gordito de lo mejor, me encanta comer, y cuando vi estos anuncios me sentí totalmente identificado, pero también de alguna manera estafado. Vean esto, del lado izquierdo en cada una de las imágenes que tienen ahí, McDonald's, Burger King y Taco Bell, tienen la imagen de cómo es que estas empresas patrocinan o venden su producto, pero del lado izquierdo tienen la manera en la que ustedes, consumidores, nosotros consumidores, recibimos el producto. Si se dan cuenta, hay una absoluta lejanía entre cada uno de estos productos. Lo que te muestran, lo que te venden del lado izquierdo, lo que compras o lo que recibes del lado derecho. Y ahí es donde las cosas ya no resultan tan sexys ni tan suculentas, ¿verdad? Yo, reitero, me he sentido bastante defraudado. Y esto, si se dan cuenta, no requiere ninguna clase de explicación. Es directo, duro y puntual. Particularmente me parece súper interesante, me parece muy, muy agradable. Y reitero, esto tiene que ver mucho con experimentar, experimentar, experimentar y tener muy claro qué es lo que queremos lograr. Ahora, quienes me están acompañando en esta sesión, ustedes ahora, no solamente como consumidores, ahora como productores, ¿cuál era la idea de este mensaje? ¿Qué es lo que quien está detrás de esta campaña quiere lograr? ¿Cuál es el propósito y qué tipo de dirigido esto? Recuerden los instantes de presentaciones atrás, estábamos hablando de esto. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuál es mi objetivo? Y para qué audiencias y dónde están esas audiencias. Entonces, y primero véanlo como consumidores de la visualización, pero también empiecenlo a plantear en términos de ahora yo cómo puedo producir algo similar o cómo es que llegaron las personas que están detrás de esta campaña a este tipo de mensajes. Sigo adelante. Este particularmente me encanta por lo simple que resulta esta pequeña infografía. Y antes de explicarla puntualmente, me gustaría recalcar que si bien estamos hablando de infografías, detrás de esto hay muchos datos, detrás de esto hay muchas capas de análisis de la información que resulta valioso y también importante.
el insumo, de dónde viene esto. Si bien esta es la salida gráfica, recuerden, detrás de este producto existe un proceso mucho más largo que incluye a distintos especialistas y distintas etapas que se tienen que cumplir. De dónde vienen los datos, cómo la analizamos y llegamos a información puntual, y ahora cómo la presentamos a nivel de diseño gráfico y qué nos dice esta historia. Aquí es donde ya la narrativa empieza a jugar una parte importante de este proceso. Bueno, les explico, aunque creo que igual no necesitan tanta explicación, cómo preparar un café. Y aquí cada uno de nosotros tiene gustos diferentes. Yo particularmente estoy mucho más ligado al cappuccino y por ahí al café con leche. Me gusta. Si se dan cuenta, para preparar un cappuccino, pues simplemente del lado izquierdo e inferior necesitamos media taza de café, un cuartito de leche y un poco de espuma. Hay un pequeño toque de chocolate y canela. Sencillo, rápido, no requiere mucha explicación, se consume mente. Si se dan cuenta, el diseño gráfico también es bastante amable. Y ahora que ustedes ya consumieron esto, pregúntense cómo llegaron a este diagrama, cómo llegaron a esta visualización. Probablemente parecería sencillo porque lo es a nivel de diseño gráfico, pero déjenme apostarles que seguramente requirió muchas horas de trabajo, de estar preguntándose y cuestionándose cómo realizar una infografía para que todo el mundo la consumiera. Sigo adelante, me voy a brincar esta pequeña sesión, y particularmente esta me gusta mucho, siempre ha sido de mis favoritos. La explicación es rápida y directa. ¿En qué fechas o en qué mes y día nacen más niños? ¿Cuál es la fecha más común para los nacimientos? Y ahí, si se dan cuenta, el patrón es, mientras más claro, más ligero sea el color, menos nacimientos. Mientras más oscuro, más denso, es mayor el número de nacimientos que se dan en ese mes y particularmente en ese año. Si ustedes empiezan a notarlo, si lo observan un poquito en menos detalle, podrán darse cuenta que enero, febrero y los primeros meses del año son donde menos nacimientos se registran, pero por ahí de julio, agosto y septiembre, tal vez un pedacito de octubre, es donde empiezan mayor el número de nacimientos. Ya cuando jugamos a nivel de coordenadas, cuando cruzamos el mes con el día, pues nos damos cuenta que por ahí, salvo equivocarme, a partir del día 9 de septiembre, más o menos, es donde empezamos a ver mayor cantidad de nacimientos basado en la densidad o en el color de esta pequeña visualización. Si se dan cuenta, prácticamente no requiere ninguna clase de explicación. La infografía es sencilla, pero reitero, dense cuenta de los datos que hay detrás. Hay muchos datos en esta infografía, que aunque la salida es sencilla, existe mucho trabajo detrás. Y nada más, por último, antes de pasar a otra parte de la presentación, esta particularmente me gusta mucho por el impacto que genera. La infografía es directa y tiene un mensaje muy claro. En color amarillo, el porcentaje de niños o la representación de niños de 14 años que actualmente están estudiando, y en color rojo, niños de 14 años que están trabajando. Listo. ¿Qué más puedo decirles? Me gustaría a veces poderles decir más, pero no. El contexto se entiende prácticamente solo. Si se dan cuenta, el mar en color rojo es muchísimo más grande que el mar en color amarillo. Y al final del día esto también tiene un símbolo y una representación muy marcada que tiene que ver con el contexto en China. Esto forma parte de una campaña mucho más grande que tiene que ver con infancia, pero dense cuenta, reitero, la cantidad de datos que hay detrás de esto. Si bien la salida, el consumir la información es sencillo, llegar a este nivel de entendimiento de los datos requiere, reitero, de un tipo de enfoques, pero hay mucho trabajo de análisis, de limpieza de los datos, de estructuración de los datos y de narrativa.
Entonces, estos son solamente algunos ejemplos que quería yo mostrarles, pensando en esta idea de que pudieran ver cómo interactúan distintos elementos, símbolos, datos, representaciones, comparación, por ahí, algunas hasta fotografías, sirven precisamente para representar algo muy específico en la parte de infografías. Ahora, algo que seguramente, denme solo un instante, aquí estoy, perfecto. Algo que seguramente ustedes se preguntarán es, perfecto, Sergio, ya me explicaste, sí, algunas etapas de la comunicación, el tipo de perfil y algunas actividades que realiza cada uno de los integrantes de los grupos, y pues también ya les mostré algunos ejemplos muy diversos con todo tipo de contextos sobre la salida gráfica, pero ¿cómo llegamos a esa salida gráfica? Y si yo no tengo un equipo, y si soy solamente yo haciendo trabajo, bueno, también hay muchas maneras de hacerlo. Particularmente una de las etapas en donde yo creo, yo mismo lo he vivido, es un poquito más difícil, es la parte del diseño, la parte de poder encontrar a alguien que nos apoye, que nos ayude a transmitir estas ideas, más allá de tener la información lista. Bueno, pues déjenme decirles que afortunadamente en esta nueva era de la información ya existen muchas herramientas que nos ayudan a hacer eso sin necesidad de ser expertos en diseño gráfico o de tener grandes conocimientos sobre el tema. La primera de ellas se llama Easily, aquí en la parte superior izquierda pueden encontrar el nombre de la herramienta, es easily.ly. Esta herramienta es una página web, y aquí puntualizo, esto es una página web, no requieren instalar absolutamente nada, solamente requieren una conexión estándar, una conexión normal a internet y un navegador actualizado, de preferencia, subrayo, el navegador Chrome, navegador Firefox, son los dos navegadores donde funciona mucho más ágilmente esta herramienta. Reitero, no se requiere instalar absolutamente nada. Y esta página, este sistemita ayuda, permite a que cualquier persona que se conecta pueda generar una infografía a partir de algunas plantillas que ya están diseñadas y preparadas para utilizar. Les muestro rápidamente. Bueno, ustedes entran a la página web, easily.ly, y en la parte media de la página, en este cuadricul que ustedes pueden ver de su lado izquierdo, tienen una opción de iniciar una nueva infografía. Bueno, eh, denme un segundo, está cargando la página. Si se dan cuenta, tomen en consideración que estoy haciendo una transmisión en vivo, estoy consumiendo un ancho de banda, pero también estoy descargando esta aplicación. Así que dense cuenta que no requiere muchos recursos tecnológicos ni de conexión. Una conexión estándar es más que suficiente para esto. Bueno, una vez que se descarga correctamente la página, ustedes podrán ver que se despliegan varias opciones, varios botones. Prácticamente es una interfaz muy similar, tal vez no idéntica a un entorno Windows o un entorno Mac, pero son elementos que se despliegan en la página web. Recuerden, sigo consumiendo una página web. Y del lado izquierdo tengo esta opción de temas, en donde están las plantillas que ya les comentaba. Y para poderlas usar es simplemente tomarla y arrastrarla. Vean, aquí estoy arrastrando la plantilla y la suelto en mi espacio de trabajo. Listo. En ese momento se habilitó el sistema para que yo pueda empezar a editar esta plantilla. Reitero, la idea de este tipo de sistemas es empezar a realizar infografías a partir de objetos prediseñados, sin que ustedes tengan que invertir mucho tiempo en diseño gráfico y que por el contrario puedan enfocarse en la parte de los datos, de dónde vienen los datos. Les muestro otra vez. Está la plantilla, lo único que tienen que hacer es tomarla. Ya lo quiero poner hasta acá. Tomo la plantilla, la sujeto, arrastro y la coloco en mi área de trabajo. Ya, aquí está la plantilla, la suelto y listo. Ahí tengo mi infografía. Y bueno, además de la plantilla, ustedes tienen algunos objetos que ya igualmente están prediseñados. Aquí en el segundo botón de objetos podrán encontrar algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, aquí hay alguna sección de animales. Mismo caso, arrastro, suelto y aquí tengo ya un elefante. Si no les gusta esto en color negro, bueno, pueden editar el color en algún rojo, por ejemplo. Voy a poner un elefante del lado derecho. Por aquí también hay otros objetos. ¿Qué les parece si tomamos algún elemento de construcción? Y no sé, vamos a tomar este con algunas pinzas.
coloco y si este elemento resulta muy chico, solamente lo hago más grande, más pequeño. Si ustedes anteriormente han trabajado en alguna presentación tipo PowerPoint o algún elemento de Word, alguna imagen en estos sistemas, podrán encontrar mucha similitud en la manera de trabajar con esto. Una vez que ustedes terminen, bueno, además pequeña barrita, una barrita delgada, espero que salga en pantalla. En la parte superior ustedes tienen la opción de descargar su infografía en baja alta calidad, si ustedes piensan imprimirla en algún formato o en un archivo PDF para enviarlo o recibirlo por correo electrónico. Otro elemento que no quisiera dejar pasar es que si ustedes así lo quieren, pueden subir sus propias imágenes, que ya tienen alguna clase de elemento prediseñado, y por ejemplo yo aquí voy a subir el logo de datos. Ustedes pueden ir subiendo y listo. Aquí está ya mi logo. Obviamente tienen que pensar en cómo se va a ver y tienen que estar probando la verdad. Reitero, yo lo empecé al principio, no me juzguen. Yo no soy diseñador, eso se puede notar inmediatamente, pero ya estoy seguro que ustedes son mucho más talentosos que yo. Así que aquí está este pequeño ejemplo. Esta herramienta, reitero, está pensada para que no tengan que instalar nada, que puedan trabajar un poquito más ágil a partir de las plantillas y que puedan empezar a producir sus propios proyectos con este sistemita. Algo que me gustaría recalcar es que todo este tema de las infografías, todo este tema del manejo de datos, se requiere mucha experimentación. Y cuando hablo de experimentación es estar probando el color, el tamaño de la letra, algunos objetos, si es mejor utilizar una gráfica, si es mejor utilizar un mapa. No hay una regla escrita, puntualmente, pero también eso nos da mucho espacio a que nosotros mismos podamos construir nuestro propio estilo de comunicación y esa es la parte interesante en todo esto. Bueno, reitero, esta herramienta se llama Easily. Voy a regresar a la pantalla principal para si no apuntaron la dirección. Ahí está, easily.ly, ahí está la dirección. Bueno, aquí está el nombre de la aplicación, visítenla, es totalmente gratuita. Ya si ustedes quieren algunas funcionalidades adicionales, bueno, pueden pagar la suscripción. Y otra de las herramientas que me gustaría mostrarles es que se llama igualmente del lado derecho, izquierdo, perdón, en la parte superior tienen el botón info.gr.am, gr.am. Este sistema, igual que Easily, la diferencia es que este sistema está un poquito más orientado a visualizaciones basadas en gráficos, a diferencia de Easily, en donde todo estaba pensado, todo estaba diseñado para que fueran iconos u objetos. Particularmente Infogram, su única diferencia con Easily es que está pensado para gráficos, ya sea de barras, de círculos, por ahí de tendencia, varios tipos de gráficos que ustedes pueden llegar a usar. Y si me permiten solamente 30 segunditos, no quería loguearme, no quería entrar a la aplicación sin haberles mostrado esto, o la pantalla principal. Denme un segundito. Cuando ustedes se registran, cuando ustedes hacen su infografía, cuando ustedes hacen su cuenta pueden generar su propia infografía y como les decía, aquí están ya las plantillas predeterminadas. Noten, dense cuenta, para que vean que no les miento, que está pensado mucho más en gráfica. Y básicamente aquí la diferencia es que ustedes eligen el tono o los colores de la infografía. Voy a tomar esta que está de este lado, solamente para hacer una pequeña demostración. Y bueno, aquí haciendo doble clic podemos editar el título, muy similar a lo que ya estamos acostumbradas.
Hola a todos. Aquí está. Listo, ahí está mi texto. Yo quiero editar o agregar una infografía, vaya, un gráfico. Primero vamos a editar este que ya está aquí, haciendo igualmente doble clic sobre el elemento y dense cuenta como del lado izquierdo me aparece una pequeña herramienta muy al estilo de Excel, muy al estilo de una tabla en donde yo puedo editar los valores de esta gráfica. Reitero, esta herramienta está mucho más pensada para generar gráficos a partir de datos, a partir ya de elementos numéricos. Y aquí ustedes pueden editar cualquier dato, ¿no? Por ejemplo, si voy a cambiar por Colombia, abajo eh, Guatemala, abajo Chile, Chile, lo siento, estaba viviendo abajo. Ahí están. Entre otros, ¿no? México, listo, ahí acabo de cambiar los datos, listo, lo cierro y si se dan cuenta ahora en esta parte, en la parte media, ya aparecen los nombres de los países. Y lo mismo con los datos. Si ustedes quieren agregar una nueva infografía, solamente hacen clic en esta barrita, una barrita bastante minimalista, donde tienen más elementos de gráficas. Aquí están las de columna, las gráficas de pie o de torta, los de distribución, pirámides, gráficas en tipo pirámide. Por ahí ese que no. Sí tiene una licencia de uso, sí tiene una licencia de cobro que descargar en caso de que quieran descargar su infografía en algunos casos muy específicos. Ahí es donde tenemos que considerar pues que si bien la tecnología ahora se ha siempre todas las que están saliendo son que si están en este interés, bueno, no sería de mal que pudieran hacerlo. Y he con trabajos que han hecho a partir de estas herramientas, en donde, reitero, la idea es como no tener que depender puntualmente de una persona que haga diseño gráfico o inclusive si son elementos pequeños, sencillos, pues sacarlos en el día a día o trabajarlos mucho más rápido en el día a día dentro de sus oficinas o sus actividades de trabajo. Básicamente, espero yo estos tips, estas herramientas les parezcan útiles para su. Y tiempo, agradecerles su mundo a la pantalla